Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno es poder reencontrarnos con nuestro desayuno con la palabra de Dios. En esta mañana quiero hacer mención y reflexionar acerca de un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, los versículos 8 al 13. Y es precisamente este pasaje hace referencia a el momento en el cual el pueblo de Israel, yendo de camino hacia la tierra prometida, se encontró con un enemigo que se opuso a ellos en medio del desierto. Dice el versículo 8 entonces de Éxodo 17, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. En este versículo vemos cómo antes de introducirse en la tierra prometida, Israel tuvo que defenderse de su primer enemigo, Amalec. Queridos hermanos, de igual forma, cada uno de nosotros se verá en diferentes dificultades, enfermedades y luchas que vendrán del reino de las tinieblas, muchas veces del mundo, de nuestro entorno, permitidas por el Señor muchas veces, y por ello entonces el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a estar firmes en contra de sus acechanzas. Efesios 6, 12 al 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Como Amalec se opuso a Israel en su camino a la tierra prometida, así Satanás y sus demonios se opondrán a que nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas y lleguemos al cielo victoriosos, ¿no? Pero, ¿qué actitud debemos tomar ante nuestros enemigos? Bueno, a partir del versículo 9 de Éxodo 17 dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Querido hermano, esta historia nos enseña que ante la amenaza, Moisés y el pueblo de Israel se prepararon para resistir al enemigo. Aquí vemos una combinación de, por un lado, la parte humana, la preparación humana basada en las habilidades guerreras de Josué, y por otro lado, la búsqueda de Moisés del auxilio divino a través de la oración. Vemos en el libro de Hechos a los apóstoles concentrados en la oración, pidiendo el favor divino para que sus enemigos no prevalecieran contra ellos, y perseverando en el trabajo de la predicación, aunque sabemos que hay casos extremos donde solo la oración nos queda, pero en muchos casos como estos y otros ejemplos más en la palabra nos muestran que además de orar, debemos también actuar simultáneamente guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y continúa diciendo entonces el pasaje allí de Éxodo 17, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Esto está a partir del versículo 11, ¿no? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hermano, necesitamos aprender que a la hora de enfrentar nuestras batallas es necesario contar con el apoyo del cuerpo de Cristo.
qué importante es saber, ¿no? Y la misma Biblia nos dice que debemos aprender a sobrellevar las cargas de otros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué interesante, ¿no? Entender que es necesario apoyarnos los unos a los otros, porque de esta forma enfrentaremos las pruebas con el respaldo de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, en la vida cristiana tendremos que enfrentar al reino de Satanás y a este mundo. Pero qué bueno es saber que la Biblia nos enseña que debemos hacer ante nuestros enemigos. Y bueno, ante las dificultades debemos orar y actuar simultáneamente. Y como un cuerpo en Cristo, todos debemos apoyarnos con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, con nuestros recursos para que las pruebas se superen con menor dificultad. Querido hermano, Dios te bendiga ricamente y muy buena jornada.